Entonces, vean, este es un ejemplo que curiosamente este ejemplo es el caso de la planta esta que explotó en el 2020. Vean ustedes, era una planta que agarraba etileno y hacía óxido de etileno. Y esta reacción es exotérmica, vean, menos 120.000 kilojulios por mol o por kilomol. Es bastante exotérmica. Entonces esto necesita controles de temperatura y si falla un sensor por falta de mantenimiento y empieza a subir la temperatura, tiene que haber como un sistema de backup, etcétera, etcétera, que eso pues con mucho gusto lo discutiremos mañana. Y entonces vean ustedes que hay una reacción paralela que es básicamente como la combustión del etileno o del eteno, que también es exotérmica. Y entonces, vean qué interesante, nos dicen que la reacción tiene una selectividad del 80% y una conversión del 20%. ¿Alguna persona que me quisiera colaborar interpretando esto, la selectividad del 80% y la conversión del 20%? Pero supongamos por un momento que entraron 100 toneladas de la materia prima, del reactivo limitante. Entonces, ¿cómo interpretamos la selectividad 80% y la conversión 20%? Vean, la selectividad, ¿qué significa? Que de 100 moles de eteno que entran, 80 moles se van a ir a la reacción uno, la reacción principal, y 20 moles se me van a ir a la reacción 2, la reacción secundaria, que es la reacción de combustión. Y la conversión de 20%, pues deberíamos suponer que nos están dando la conversión de la reacción principal, o sea que de esos 80 lo que se convierte en producto es el 20%. Vean qué interesante. Entonces, al final, si entraron 100 moles de eteno al reactor, vean, no van a salir 20 de óxido de etileno, va a salir menos. ¿Por qué? Porque lo que se fue a la reacción principal fue el 80%. Entonces, por decirlo así, no van a salir 20 moles de óxido de etileno al final, sino que van a salir 16, el 80% de, de el 20%. Así es como se calcula, vean qué interesante, eso se llama el rendimiento de la planta y se puede calcular como el producto de la selectividad y la conversión. Esto que les estoy diciendo es algo que incluso se ve más en cursos más avanzados, pero ustedes pueden hacer el chequeo mental. Entraron 100, 80 se fueron para la reacción principal, reaccionó el 20%, ¿cuánto óxido de etileno salió? Van a ver que salieron 16 moles de óxido de etileno. Ujú. Ven qué interesante. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Dice, calcule la remoción, la tasa de remoción de calor, o sea, el Q con un puntito, acuérdense, kilojulios por segundo. La tasa de remoción de calor de una planta que produzca 100 toneladas por día de óxido de etileno, con un porcentaje de oxígeno del 10%. El oxígeno entra a 150 Celsius, el etileno a 200 Celsius y los productos salen a 280 Celsius. O sea, lo que me preguntan es el Q. Esa es la incógnita. ¿Mm? Acuérdense, el método de los 6 pasos, en algún momento tengo que preguntarme cuál es mi incógnita, qué me están preguntando. Ujú. Y me dan las entalpías de formación estándar y me dan las temperaturas de entrada y de salida. Vemos que en la reacción secundaria hay etileno y oxígeno, y en la reacción primaria hay etileno y oxígeno. Es un caso curioso. Si yo les pregunto cuál escojo como reactivo limitante, una pregunta interesante. Es más, el problema ya nos está diciendo cuál es el que está en exceso. Si yo les pregunto cuál es el reactivo en exceso, ¿qué me dirían? Se vale participar. El oxígeno, correcto, muchas gracias. Entonces, vean, entonces eso significa que el etileno o el eteno es el reactivo limitante. Les comento entre paréntesis que según la IUPAC, desde hace 30 años ya no se dice etileno. Eso es un término antiguo.
y ahora se dice eteno. Entonces vean cómo vamos a resolver esto. Vean que nos dan calores específicos promedio. Vean, nos dan calores específicos promedio y nos dan las masas molares para poder convertir, pasar de moles a kilogramos o de kilomoles a kilogramos y de kilogramos a kilomoles. Vean que aquí utilizan lo que yo uso, que yo le hago, hablo mucho de kilomoles, que se puede interpretar como 1000 moles. ¿Y eso a qué es equivalente? A un kilogramo mol. Ujú. Acuérdense, kilomol es igual a kilogramo mol. Entonces vamos a resolver esto. Ustedes me van a poner atención si me hacen el favor. Y en la casa ustedes van a reproducir todos los cálculos y van a analizar cada paso y asegurarse que entienden cada paso del ejercicio. Para eso es importante. Es el estudiar en forma activa. ¿M? Tratando de reproducir los ejemplos. Entonces, vean, el paso uno es hacer un diagrama donde yo meto la conversión del 20%, la selectividad del 80%, que el oxígeno entra a 150 Celsius con un 10% de exceso, que el eteno entra a 200 grados Celsius. Voy a ponerlo un poquito más grande donde tenemos eh, la temperatura de salida a 280 Celsius. Vean que yo tengo que hacer una idea de qué es lo que sale. Entonces vean que va a salir eteno sin reaccionar, va a salir oxígeno, va a salir óxido de etileno, va a salir monodióxido de carbono, va a salir agua. Vean que por aquí no hay hidrógeno, no hay nitrógeno, disculpen, no hay nitrógeno. Entonces vamos a ver qué suposiciones hicimos, si se alimentó oxígeno puro, por ejemplo. Podría ser una suposición. Si alimenté aire, pues sería otra suposición diferente, donde entraría y saldría nitrógeno, etcétera. Entonces vean que el diagrama tiene que reflejar, digamos, toda la información y el entendimiento del problema. ¿Hay alguna pregunta sobre el diagrama que estamos viendo? Si no hay preguntas, pasemos a la base de cálculo. Vean que el problema es muy específico, que nos dice que los cálculos hay que hacerlos, la energía o el calor que sale por 100 toneladas al día de óxido de etileno. O sea, la planta es una planta que produce 100 toneladas al día de óxido de etileno. Entonces, como es tan específico ese dato es el que tomamos como nuestra base de cálculo. Ujú. O sea, ese es el problema. Hay un dato que resalta, que al final todo tiene que estar relacionado con ese dato, entonces esa es nuestra base de cálculo. La incógnita, ¿cuál va a ser? El calor removido por día. Ustedes me podrían haber dicho, o yo les pregunto, alguna forma alternativa de plantear la base de cálculo que se les ocurra. Pudimos haber dicho un día, ¿qué les parece? ¿Será que yo podría haber dicho mi base de cálculo es un día? Entonces con eso también estoy fijando la cantidad de producto que se hace en la planta, que son 100 toneladas, y con eso fijo todo lo demás, fijo todas las corrientes. Entonces también se vale, como unidad de tiempo, haber dicho un día, mi base de cálculo. Suposiciones y aproximaciones. Vamos a ver las suposiciones y aproximaciones. Vamos a usar calores específicos promedio, que nos los dieron en el ejemplo, en el ejercicio. Vamos a alimentar un 10% de exceso de oxígeno por encima del valor estequiométrico. No nos están dando la conversión de la segunda reacción. Entonces, vean, vamos a suponer un 100% porque no nos están diciendo nada y ocupamos suponer un valor. Si hubieran, vean que si esto fuera una tarea y eso está tomado de un libro y no nos dicen nada de la reacción 2, pues sería válido que yo suponga cualquier valor de x2. Ujú. Entonces aquí yo estoy suponiendo un valor 100%, que es una suposición en este caso frecuente, pero yo pude haber supuesto 50%, 10%, y eso incluso reflejaría la individualidad, mi individualidad. Este tipo de parámetros que a veces quedan sin definir. Vamos a suponer que el reactor es adiabático. Vean qué interesante.
Y vamos a suponer, vamos a ver, de hecho, vean qué interesante. Sí, el reactor es adiabático. O sea, yo voy a aislar el reactor y voy a meterle enfriamiento hasta cierto punto. Ujú. Le voy a meter enfriamiento hasta cierto punto. ¿Por qué? Hasta el punto en que la temperatura salga a 280 grados Celsius. Esa es mi especificación. Ujú. No es tampoco que voy a dejar sin enfriamiento ese reactor, la temperatura la libre, sino que aíslo el reactor y le meto enfriamiento para que la temperatura salga a 280, porque yo determiné que a mí me sirve que esa temperatura de salida sea 280 grados Celsius. Y eso me obliga a poder calcular cuánto calor hay que remover. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco la justificación, si esto, que esto podría ser un caso real. Incluso por los resultados, los números que vamos a ver, podría ser un dato, valores de una planta similar a la de Tarragona que explotó en el 2020. Vean que nos dice además proceso en estado estacionario, que es una suposición típica, y podríamos haber agregado con reacción química como suposición. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita sobre las suposiciones? Si no hay preguntas, vamos a seguir. Bien, ahora nos dice paso 4, plantear y resolver balances de masa, pero primero vamos a hacer unos cálculos preliminares, que es para poder averiguar cuánto oxígeno entra por día y cuánta materia prima entra por día, etcétera. Em, entonces, vean ustedes, lo primero que calculamos, hicimos un cálculo estequiométrico para sacar cuánta materia prima, o sea, cuánto eteno tengo que introducir a ese reactor, a ese proceso. Entonces, ven ustedes, los 100.000 kilogramos por día los pasamos a kilomoles o kilogramos moles de óxido de etileno. Y entonces, vean qué interesante, que entonces yo agarro esos 2.273 kilomoles de óxido de etileno y los voy a multiplicar por un factor que es un factor estequiométrico, que originalmente sería 1,1. Usted me podría decir que originalmente sería 1,1 según la reacción, un kilomol de eteno por un kilomol de óxido de etileno. Pero vean que estamos haciendo el análisis de que por cada kilomol alimentado de eteno salen 0,16 kilomoles de óxido de etileno, que es lo que les comenté hace un minuto, 16 entre 100, y entonces eso lo meto aquí, que en realidad el factor sería que por cada kilomol de etileno solo se producen 0,16 kilomoles de eteno, y entonces eso me da un dato más realista de cuánto tengo que alimentar del eteno, ¿m? De la materia prima. Vean, es muchísimo más de que si yo hubiera usado 1 entre 1 como factor estequiométrico. Es como usar una eficiencia. Este rendimiento es como una eficiencia de todo el proceso y de hecho es muy baja la eficiencia y eso me sube para arriba la cantidad de materia prima o del reactivo limitante que tenemos que añadir. ¿Alguna pregunta sobre este cálculo? Vean, este cálculo lo hacemos porque lo que me dieron es la salida. Me dieron 100 toneladas por día de producto y tengo que averiguar cuánto tengo que alimentar de reactivo limitante. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar. Esto es cálculo preliminar, acuérdese. Vean ustedes, de esta cantidad, el 80%, que son 11.363,6 kilomoles, se destinan a la reacción uno y el 20%, que son 2.841 kilomoles, se destina a la reacción 2. Entonces, vamos a calcular cuánto oxígeno se ocupa en el reactor.
o cuánto oxígeno entra al reactor. Ven ustedes, ¿eso qué es? Cálculos estequiométricos, química general. Entonces, ven ustedes donde el factor estequiométrico de la primera reacción es 0,5 moles de oxígeno por un mol de eteno. Y en la reacción 2 el factor estequiométrico va a ser 3 moles de oxígeno sobre un mol de eteno. Y vean donde además estamos multiplicando por 1,1, que era ese factor de 1,1. Vean, 1,1 que es el exceso, acuérdense, es 10% de exceso. Entonces, puedo sumar un 10% al resultado de la multiplicación, o bien de una vez le meto un factor que es 1,10. ¿De acuerdo? Cuando me hablan de exceso, puedo hacerlo 1, algo, que ese algo es el exceso. Ujú. Entonces, bien, de esta manera calculamos las cantidades de moles de oxígeno que se ocupan en cada reacción y eso lo sumamos y nos da 15.625 kilomoles de oxígeno por día. Y vamos a suponer que lo que alimentamos es oxígeno puro. Vean, les comento que en este momento existen aparatos que me permiten generar grandes cantidades de oxígeno en el sitio. Entonces, esto sería posible, tener una planta donde yo alimente oxígeno puro. Ujú. Bien, de nuevo, tema de aplicación, el tema de que esto se puede hacer en realidad, alimentar oxígeno puro a una reacción química en grandes cantidades, son 15.000 kilomoles. Entonces, bien ustedes, vamos a hacer el primer balance para repasar balance de masa. Entonces, el primer balance estequiométrico, vean ustedes lo que entra, la cantidad que entra de eteno, 11.363 o 64, la cantidad de oxígeno, 6.250 kilomoles. Entonces, luego sigue la generación del lado del óxido de etileno. Y entonces, ¿cuánto va a ser eso? Factor estequiométrico, que es 1 multiplicado por moles de reactivo limitante, que es 11.363 y multiplicado por 0,20, que es el porcentaje de conversión. Aquí usted me puede decir, profesor, es 11.364 y yo les daría la razón por el tema del redondeo. Vean, eso nos da 2.272,7 kilomoles. Y en el caso del consumo, vean ustedes, consumo de eteno menos 2.272,7, y eso cómo lo sabemos porque es básicamente los mismos números. Y en el caso del oxígeno es menos 1.136,4 kilomoles, y eso que es la mitad de lo que se consume de eteno. O sea, lo podemos ver de la reacción, se consume la mitad de oxígeno en moles que lo que se consume de eteno, así podríamos sacarlo rápidamente. Ujú. O pudimos haber hecho menos un medio por 11.364 por 0,20. Entonces, haciendo la suma vertical, acordémonos, la suma vertical es el balance de masa de componente. Obtengo 9.091 kilomoles de eteno, 5.114 moles de oxígeno y 2.273 moles de óxido de etileno. Eso es lo que sale del reactor. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Ustedes también lo pueden hacer horizontal para cada componente. Así es como lo hace Himmelblau. Yo es que recomiendo hacerlo, que aprendamos a hacerlo así en forma de tablita, porque de una vez vamos haciendo todos los componentes, todos los balances de componentes. Vean, vamos a agarrar ahora la reacción 2. Vamos a seguir. En el caso de la reacción 2, que es eteno más 3 oxígeno igual 2 CO2 más 2 agua, pues hacemos, ven qué interesante, lo que entra ya no es 11.363. Es más, esta es una discusión que podríamos tener similar a la que tuvimos la semana pasada, de que si yo repartía antes o lo hacía diferente. El tema de las reacciones. Vean, aquí yo estoy alimentando los 2.840 que se fueron a la reacción 2. Ujú. Y vean qué interesante que aquí como la conversión es 100%, pues lo que se va a consumir es menos 2.841 y lo que se va a salir es cero de esta reacción 2. Entonces, ¿cuánto va a salir del reactor de etileno? Pues esta cantidad, 9.091
que salió de la reacción uno. ¿Cuánto va a salir de oxígeno? Vean qué interesante. Lo que sale de la reacción uno, 5114. Y vean que de la reacción 2 también va a salir un poquito de oxígeno, 852,3. Y eso hay que sumarlo. Esos dos oxígenos hay que sumarlos. En el caso del CO2, vean ustedes, pues solamente aparece en la reacción 2. Entonces aquí este balance, vean ustedes, el factor estequiométrico es 2, los moles de reactivo limitante 2841 y el factor, la conversión es 1. Entonces lo que se genera es 5682 y se va a generar la misma cantidad de agua porque los coeficientes son los mismos. Y entonces ya aquí tenemos los dos balances y entonces aquí esto me va a permitir pues plantear lo que sale, vean ustedes lo que sale de, de moles de cada componente. Ven ustedes, ustedes me pueden preguntar, profesor, no se me están conservando los moles, está malo. Ustedes me pueden decir, profesor, estoy pegado porque tengo una duda, no se conservan los moles. Y entonces yo les voy a responder, es que no se conservan, no se tienen por qué conservar. Y eso lo podemos fácilmente ver viendo las reacciones químicas, que el número de moles de un lado generalmente es diferente al número de moles de otro lado. Lo que sí se va a conservar es la masa, los kilogramos, acuérdense. Ujú. Teniendo esto, el balance de masa, ¿qué sigue? A ver, porque ya prácticamente tenemos que terminar. Entonces me gustaría que alguien me dijera, profesor, ahora lo que me toca hacer es esto, esto y esto. Y con eso ya tendríamos el Q, con sus propias palabras. Bien, mi balance de energía, ven qué interesante. Mi balance de energía es delta H igual a Q con el detalle. Es más, si fuera diabático sería delta H igual cero. Si fuera isotérmico sería delta H igual a Q. En este caso es un reactor adiabático pero con enfriamiento. Entonces sí hay un Q. O sea, sigue siendo delta H igual a Q, donde yo tengo que tomar en cuenta temperaturas de entrada, temperaturas de salida, etcétera. Entonces acuérdense que el delta H yo lo tengo que hacer etapa uno, etapa 2, etapa 3. O sea, lo divido en tres etapas, donde la etapa uno es el cambio de entalpía de los reactivos de temperatura de entrada a 25 Celsius, un enfriamiento. Entonces voy a agarrar el eteno, esto que está de primero, es el eteno. Vean, esto es el eteno y esto es el oxígeno. Esto es el oxígeno y esto es el eteno. Y esto cumple que es los moles por día multiplicado por el CP, multiplicado por el cambio de temperatura. ¿Qué les llama la atención aquí? Fíjense, final 25 Celsius y inicial, la temperatura inicial correspondiente. ¿Qué otra cosa me debería llamar la atención? Ven ustedes que esto da negativo, debería dar negativo porque es un enfriamiento y este resultado va a ser kilojulios por día. Ujú. ¿Alguna preguntita de esta etapa uno? En este momento yo esperaría que pues nos quede claro porque es un cambio de una entalpía de mezcla o un proceso de enfriamiento, como lo queramos ver, de una mezcla. Eh, Etapa B es vamos a calcular la entalpía de la reacción, el proceso de reacción. Entonces, bien, ustedes tengo dos conversiones. La primera conversión es 0,20 x1 y la segunda conversión es 1. Y entonces vean ustedes que a mí me daban las entalpías de reacción estándar. Entonces yo voy a decir, bueno, la entalpía de reacción estándar uno por los moles, por los moles que se alimentan, los moles de reactivo limitante que se alimentan, por la conversión uno y eso me da la energía que se liberó en esa reacción uno y luego agarro la entalpía de formación estándar 2 que es por kilomol, lo multiplico por los kilomoles de reactivo limitante por día que están entrando y lo multiplico por la conversión, que en este caso es uno y tengo la contribución a ese cambio de entalpía del reactor de la reacción 2
y ahí tengo ya mi cálculo del delta H2 que me va a dar pues ese número muy grande en kilojulios por día y ven ustedes que también me dio negativo porque las dos reacciones son exotérmicas. Y finalmente tengo la etapa 3 cambio de entalpía de gases de salida de 25 Celsius, valor inicial a la temperatura de salida 280 Celsius, valor final. Entonces el delta T, ¿cómo sería? Final menos inicial. ¿Cómo sería? Que ven ustedes que el delta T es igual en todos los casos. 280 menos 25. Acuérdense, final menos inicial. Entonces aquí, todos estos términos, pues aquí corresponde a cada uno de los que identificamos arriba. Al CO2, vean ustedes, al eteno que nos reaccionó, al oxígeno, al óxido de etileno, al CO2 y al agua. O sea, tenemos los moles, tenemos el calor específico promedio y tenemos el delta T, que coincide en todos los casos. Y entonces haciendo la sumatoria de todos esos términos, que son los cambios de entalpía de cada componente, eso nos da el delta H3 o delta H de mezcla, que va a ser positivo. Vean, este es positivo, ¿por qué? Porque es un calentamiento de 25 Celsius a la temperatura de salida. Ujú. Entonces, calentamiento es positivo, acuérdense. Y esto también es kilojulios por día. Y ya para terminar, ¿qué nos haría falta? ¿Qué nos estaría haciendo falta? Ya para terminar. Lo que nos estaría haciendo falta es sumar los tres cambios de entalpía, H1, delta H1, delta H2, delta H3, que además vean en mayúscula, está porque es entalpía total, y esa entalpía total, cambio de entalpía total, al final va a ser el calor que tengo que remover. Entonces vean que aquí pusimos como factor común esto, el 10 a la 8, y vean donde nos da menos 38,9 por 10 a la 8 kilojulios por día. Y entonces yo incluso podría haberles preguntado que si esto luego lo meto en intercambiador, y ese intercambiador, el agua entra a 25 grados Celsius y sale a 40 grados Celsius, ¿cuántos kilogramos de agua necesito por día? Y posiblemente nos va a dar un montón de toneladas de agua. Nada más para que se pongan a pensar. O sea, por todo esto tiene aplicaciones reales en una planta química grande. Esto que estamos viendo implica que va a haber un consumo muy grande de agua y entonces, de nuevo, mañana yo les puedo preguntar, bueno, ¿qué hago si en mi planta tengo que consumir 200.000 galones de agua por día o 5.000 toneladas de agua por día? Mañana ustedes me responden eso. Los dejo pensando en eso. Por el momento vamos a dejar de compartir. Les agradezco mucho.